Hablaremos el día de hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, su conducta y su tratamiento. Lo primero que hay que recordar es que para evaluar un paciente en condición de embarazo y puerperio no debe olvidarse nunca de la constante que son los signos vitales. En este sentido, nuestro signo vital cardinal para el trastorno hipertensivo del embarazo es la presión arterial y la presión arterial media, sin dejar de recordar que para nuestras pacientes embarazadas, la diúresis, los reflejos osteotendinosos y el estado de conciencia pasan a ser parte de nuestros signos vitales. Entonces, para recordar, antes de entrar en materia, lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo, debemos saber que nuestras pacientes embarazadas tienen una condición fisiológica distinta a la que tienen nuestras pacientes fuera de este contexto. Es decir, las pacientes embarazadas sufren una disminución de la presión arterial que va a variar durante el primero, segundo y tercer trimestre. Una vez entendido esto, podemos establecer cuáles son nuestras variaciones de presión arterial media. Se dice que la paciente embarazada es una paciente discretamente hipotensa a través de sus cambios fisiológicos. Y como vemos en este cuadro, podemos establecer que el primer trimestre la presión arterial considerada como normal varía alrededor de 164 y que potencialmente hay unas discretas variaciones en el primer y segundo trimestre. Entonces podemos ver que pueden haber variaciones en la tensión arterial sistólica, que pueden haber variaciones en la tensión arterial diastólica, pero siempre con la característica de hipotensión. En este gráfico estamos evaluando la presión arterial media en la paciente embarazada y como podemos ver, la presión arterial media para una paciente normal varía alrededor de 76 a 78 milímetros de mercurio. ¿Qué queremos decir con esto? Que una paciente con 120-80 de presión arterial, su presión arterial media estará alrededor de los 83 milímetros de mercurio. Esto es un valor que debe ser tomado en consideración, puesto que parece una tensión arterial normal, pero en una paciente embarazada pudiese estar dándonos indicios de que la paciente puede desarrollar a futuro algún grado de trastorno hipertensivo. Esto básicamente a tomarlo en cuenta durante la preconcepción, que es donde debe empezar el diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo y llevarlo posteriormente al momento del primer trimestre. Entonces, para entrar en contexto real, una vez conocido esto, debemos saber que la hipertensión durante el embarazo se clasifica según la Academia Americana de Ginecólogos y Obstetras en 4 grandes estadios, el cual no vamos a entrar en materia y solo hablaremos del tratamiento en el caso del diagnóstico de la preeclampsia-eclampsia, definiendo como esto el aumento de la presión arterial que aparece en nuestras pacientes embarazadas después de la semana 20 de gestación y que va acompañado de una serie de síntomas que probablemente de no ser atendidas de manera eficaz, oportuna, van a ocasionar una alta morbimortalidad materna y por supuesto perinatal. Entonces, ¿cómo hablamos? Cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a hablar de que nuestra función como médicos, ginecobstetras, médicos de familia, médicos rurales, médicos en el contexto de una paciente embarazada con aumento de presión arterial, nuestro objetivo va a ir dirigido a buscar los signos de severidad de esa preeclampsia. Mientras más precoz aparezcan estos signos y síntomas, más severo es el cuadro y mayor porcentaje de complicación va a tener esta paciente. ¿Cuáles son esos signos de severidad? Esos signos de severidad van a estar dados por el aumento de la presión arterial sistólica que como la lámina lo dice, por encima de 160, 110, que debe tener una correlación o permanecer en este nivel o con ciertas variaciones con una diferencia de 4 horas y puede estar asociado o no el uso de tratamiento hipotensor. La presencia de alteraciones al laboratorio como son la trombocitopenia, las alteraciones de las enzimas hepáticas,
con clínica o no de dolor abdominal, dolor epigástrico y tratamiento y desórdenes en el contexto de la esfera neurológica como cefalea, tinnitus, visión borrosa, que la paciente deteriore o aumente peso a expensa del edema y que esto se acompañe de una creatinina por encima de 1.1, y fíjense que este valor es muy bajito con respecto, si se lo preguntamos a un médico internista, nos va a decir que el 1.1 es un valor relativamente normal en sus pacientes, pero en nuestras pacientes embarazadas el 1.1 es un signo de importante alarma en el valor de creatinina. Por supuesto, si aparecen complicaciones importantes como es el edema agudo de pulmón o las complicaciones materno-fetales como puede ser el desprendimiento prematuro de placenta, que va a tener alteraciones y repercusiones importantes en nuestro neonato y en nuestro feto, y por supuesto la hemorragia y el shock hemorrágico que va a tener la paciente en el contexto de un DPP. Cuando no tenemos anteriormente se pensaba o se decía que dentro de la tríada del trastorno hipertensivo del embarazo estaba el edema, la hipertensión y la proteinuria. Actualmente, en el consenso de esta Academia de Ginecólogos y Obstetras en el 2013, en vista de que esperábamos valores muy altos de proteinuria para poder dar un diagnóstico y establecer una terapéutica, decidieron que el valor de la proteinuria nos hace diagnóstico, pero no es importante para la toma de decisiones en cuanto a la resolución obstétrica. Por lo tanto, en ausencia de aquella proteinuria, ¿cuáles son los datos que vamos a tener para establecer el criterio de severidad de esta paciente? La trombocitopenia, la insuficiencia renal y el grado de alteración de la función hepática. Por supuesto, el edema pulmonar y las alteraciones en la esfera de conciencia en los campos visuales, es decir, presencia de amaurosis, presencia de visión borrosa, presencia de los escotomas y en el área de los tinnitus, y en algunos casos, algunas literaturas reportan la presencia de epigastralia. ¿Qué hacemos con esta paciente embarazada mayor de 20 semanas que cursa con un aumento de presión arterial en rangos que pueden ir desde el 160 a 110, cuyo valor es muy fácil obtenerlo? Sin embargo, el punto clave del diagnóstico está en establecer la severidad en aquellas pacientes que no llegan a esas cifras de presión arterial, que son las pacientes que tienen 140-90 o algún grado de polimorfismo en este tipo de tomas de tensión arterial, siempre y cuando existe una separación de 6 horas de evolución. Vamos a establecer una conducta dependiendo de nuestro sitio de trabajo, y esto es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Esta paciente, como corre un riesgo de una morbimortalidad importante, debe ser atendida en un sitio que disponga de laboratorio, que disponga de banco de sangre, que disponga de un quirófano para la correcta evacuación del producto. Entonces, debería ser, en líneas generales, la hospitalización en lo que conocemos como un servicio de alta dependencia obstétrica. No es más que un hospital grande que pueda contar con todo esto, terapia intensiva neonatal, pero si no contamos con esto, por lo menos tener en estas primeras 6 horas un sitio de referencia para trasladar esa paciente y evitar la complicación. Cuando esa paciente llega a este servicio de alta dependencia, lo primero que hay que hacer es estabilizarla. La estabilización es con la toma de los signos vitales y con la cateterización de 2 líneas periféricas, de la colocación de una sonda de Foley para medir en esas 6 horas nuestra diúresis, y se coloca en el grado de pacientes con criterios de severidad la protección neurológica con sulfato de magnesio. Los laboratorios se van a establecer con una periodicidad de entre 6 y 12 horas, y en aquellas pacientes donde el diagnóstico sea florido, donde se disponga de la ecografía y de personal especializado, se debería realizar una ecografía obstétrica y una ecografía con énfasis en el área hepática para tener una visualización inicial de esta paciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar a colocar tratamiento? Ya dijimos que la estabilización era con el sulfato de magnesio. Se van a colocar antihipertensivos
esto tiene muchas controversias. Algunos, si seguimos lineamientos estrictos, algunos dicen que hay que colocar tratamiento con 160, 100 de presión arterial. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tenemos ya estas cifras de presión arterial, los daños deleterios, tanto la madre como el feto, son exagerados y instauramos un tratamiento antihipertensivo ya con presiones arteriales de 140-90. Si sacamos la presión arterial media de este 140-90, estamos viendo que la presión arterial media de esta paciente es 106. Hay que recordar que feto y placenta se perfunden con la misma presión arterial media. Eso quiere decir que el grado de hipoperfusión con presiones arteriales medias por encima de 105 hacen que el feto pueda tener alteraciones que veremos pues dentro de unos momentos. Una vez estabilizada la paciente, evaluada la condición fetal, es importante entonces establecer cuál es la edad gestacional en la cual se está presentando nuestros trastornos hipertensivos. Y eso lo hablaremos más adelante. Entonces vamos a establecer estas medidas de soporte, siempre recordar que la paciente debe tener un apoyo de oxígeno hasta que se estabilice. Debe informarse a la paciente que el grado de severidad de su patología va a resolverse progresivamente una vez que se interrumpa el embarazo. Y creo que esto es lo más difícil en el contexto de una preeclampsia grave y en el contexto de nuestras poblaciones, decirle que hay que sacar el embarazo. Si la paciente está a término, pues la resolución es mucho más factible y más fácil, pero si es un embarazo antes de el término, que es un pretérmino, pues ahí es donde viene la complicación de este tipo de pacientes. Entonces, nuestra interrupción del embarazo está dada siempre que existan criterios de severidad, tanto maternos como fetales, y hablamos de alteraciones fetales cuando el potencial de crecimiento de ese feto está por debajo de lo esperado, que existe un deterioro hemodinámico de ese feto, que existe también oligohidramnios severo o algún estado no alentador como DPP moderado o severo, desprendimiento prematuro de placenta, la RPM, que exista un trabajo de parto. No hay por qué uteroinhibir a ese feto si la paciente está en contexto de una preeclampsia grave. Y el que pudiese tener algunas directrices, algunos trabas, sobre todo en sitios de población rural, es aquel feto por encima entre 34 y 36 semanas. En cuanto a la parte del feto, ya dijimos, vamos a hacer una evaluación ecográfica exhaustiva, vamos a hacer un perfil, vamos a establecer el perfil de crecimiento, si tiene o no tiene ecografía seriada. Lo ideal sería que tuviese una evaluación previa para establecer el potencial de crecimiento de ese feto. Vamos a establecer el perfil biofísico, las variantes del perfil hemodinámico, si se cuenta con el recurso. Vamos a tener un monitoreo fetal no estresante, en este caso, que nos va a dar pautas de conducta. Vamos a establecer si ese feto tiene madurez fetal. Puede ser por técnicas invasivas o por técnicas no invasivas a través del estudio Doppler. Y si en el caso del que el feto esté restringido, ya en sitios de alto nivel que cuenten con perinatólogos o médicos materno-fetales, se puede establecer el índice de rendimiento miocárdico de ese producto para ver qué posibilidad de en tiempo nos da este feto para la extracción del producto. Entonces, recapitulamos. Nuestra conducta obstétrica va a depender si el feto está muy alejado del término o muy cercano al término. Si está muy alejado del término, y hablamos de eso por debajo de las 28 semanas, lamentablemente no es mucho lo que podemos hacer con respecto a la maduración y el pronóstico de ese feto. Es decir, por debajo de las 28 semanas, nuestras instituciones pudiesen tener alguna supervivencia aislada, pero no es lo común, no es lo frecuente, y por lo tanto, todo día que pase el producto dentro del claustro materno va a significar que se va a deteriorar la madre, y nuestro objetivo es tratar de establecer una viabilidad fetal, un neonato medianamente que responda con calidad de vida y una mamá sin unas secuelas importantes. Entonces, por debajo de 28 semanas no está contemplado ninguna medida heroica para ese feto. Lamentablemente, nuestra conducta aquí es interrumpir el embarazo.
entre 28 y 36 sí podemos establecer una serie de conductas para tratar de beneficiar a ese feto mientras la mamá esté estable, mientras las condiciones de la madre lo permitan y por supuesto del feto. Nosotros vamos a inducirla a través de los esteroides la maduración pulmonar de ese feto y vamos a evaluar siempre con la medicación importante, tratando de mantener la presión arterial media en estos valores, tratando de mantener los signos de la paciente lo más estable posible y con la neuroprotección que no solamente va a servir para la madre, sino también hay suficiente evidencia de que el sulfato de magnesio puede ayudar al desarrollo o a la mejora a la protección neurológica también del producto. Entonces, entre las 28 y las 36 vamos a establecer esa condición de inducción de madurez pulmonar y vamos en algunos centros especializados a utilizar la amniocentesis como método invasivo para establecer la madurez pulmonar. Si eso no se logra porque no se cuenta con el recurso, simplemente esperamos la inducción de la madurez y si contamos con los recursos y la mamá permanece estable, damos lo que se llama una conducta expectante, siempre teniendo en cuenta que mientras más tiempo pase ese producto dentro del claustro materno, va en deterioro de ella en beneficio del feto. Si ese feto pues gana peso, la madre se estabiliza y podemos contemporizarlo, mientras más tiempo ganemos con el feto, con el producto, va a ser muchísimo mejor para la viabilidad de ese producto. Entonces aquí entra en juego una conducta que puede ser llamada bien enzimática con esta paciente, que es una paciente que no se puede descuidar, una paciente que no debe ser dada de alta, es una paciente que en cualquier momento sus condiciones pueden variar y debe tener disponible el sitio para la resolución oportuna de este embarazo. Muy bien, en este mismo contexto surge una entidad nosológica que es la eclampsia. La eclampsia no es más que en esa paciente con preeclampsia que convulsiona. Las convulsiones son bien características, son unas convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿ok? Y que aparecen con o sin aumento de la presión arterial, pero ya dijimos, a veces tenemos variaciones muy mínimas de 120-80, pero tenemos todo el contexto de una paciente con preeclampsia grave y por lo tanto esa paciente, a pesar de no tener una cifra de presión arterial elevada, hace una convulsión. Entonces nuestro llamado como médicos especialistas o médicos rurales, como médicos en general que atendemos una paciente obstétrica, es a establecer esa presión arterial media. Está establecido que pudiesen en algunas literaturas un poco más viejas, que hay un aumento de presión arterial de 30 milímetros de mercurio por encima de la sistólica y 15 milímetros de mercurio por encima de la diastólica. Entonces aquella paciente que hizo 160 en su primer trimestre y le aumenta 30, ya con 130 pudiese ser catalogada como una preeclampsia. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente convulsiona? Y creo que esto es lo más importante. Vamos a proteger a esa paciente, evitar que se muerde, evitar que se golpee el útero o se golpee en líneas generales. Vamos a administrar oxígeno. Es importante que no metamos ningún tipo de instrumento en la boca. Simplemente a través de la maniobra de la gaveta vamos a tratar de, y con oxígeno vamos a tratar de oxigenar tanto a la madre y al feto, pero sin necesidad de meter ningún tipo de instrumento, ninguna cánula, nada para evitar la mordedura de la lengua. Estas convulsiones son autolimitadas y como autolimitadas, pues definitivamente es más fácil evitar que se golpee y luego establecer todo el plan de trabajo con él. Evitar el traumatismo abdominal, la toma de los signos vitales una vez que ha pasado el evento convulsivo, en el momento del cateterismo hacer el muestreo sanguíneo y siempre se debe colocar la sonda de Foley. En aquellas mujeres que la diúresis está por lo menos en menos de 30 cc hora, está contraindicado el uso del sulfato de magnesio que vamos a conversar ahora. Entonces, el sulfato de magnesio es el medicamento por excelencia para la prevención de las convulsiones eclánticas en una paciente con preeclampsia grave. Y es el tratamiento por excelencia para aquella mujer que convulsiona. Entonces, esto se debe administrar siempre y cuando la paciente tenga diúresis, siempre y cuando nosotros catetericemos la vejiga y veamos que tiene la salida de orina por ahí. Y cuantificar, si esa orina es menos de 30 cc,
Lo más probable es que si usted le coloca una infusión de mantenimiento, usted vaya a tener una complicación inherente a el sulfato de magnesio. Entonces, si la diuresis es mayor de 30 cc/hora, y eso lo sabemos estableciendo el periodo de traslado de la paciente a la institución donde está llegando, y usted coloca una sonda de Foley, si duró 1 hora y tiene 30 cc, realmente esa paciente puede estar en insuficiencia. Lo que se recomienda para los expertos en esta materia es que sea una dosis de carga de 6 gramos que debe perfundirse en una solución de 0,45, solución 0,9, y no debe durar 30 minutos. Ese es el bolo, esa es la carga. Y se coloca una dosis de mantenimiento que va entre 2 y 3 gramos por hora, dependiendo del protocolo que usted está utilizando. Nosotros en Maternidad Concepción Palacio utilizamos 6 gramos de sulfato de magnesio y la infusión la hacemos continua, pero a 1 gramo hora, que nos da un margen de seguridad para la parte de la intoxicación. Y siempre, de contar con el recurso, debe hacerse por bomba de infusión o por cuentagota. Entonces, recapitulamos. Hospitalizamos a la paciente, le colocamos el sulfato de magnesio, utilizamos los antihipertensivos si la tensión arterial está por encima de 140-155, por encima la diastólica de 90-100, y el objetivo, mantener nuestra presión arterial media por encima de 75, pero por debajo de 105. En aquellas pacientes que sean menores de 34 semanas, colocar los esteroides para madurez pulmonar y hacer laboratorio seriado. Tratamiento agudo de la hipertensión. ¿Qué hacemos cuando esa paciente llega embarazada y de qué arsenal terapéutico tenemos que disponer? Tenemos que disponer principalmente en donde contemos de la hidralacina. La hidralacina es un medicamento vasodilatador y se coloca en bolo. Él viene en polvo liofilizado y se reconstituye en una dilución 1 a 1 y se va a colocar de 3 a 10 miligramos y con una dosis máxima de 40 miligramos. La nifedipina viene en cápsulas, uno utiliza las cápsulas o las gotas y se coloca vía sublingual y se va a tomar la presión arterial antes y durante el tratamiento. Recordemos que toda paciente con hipertensión no debe bajarse abruptamente la presión arterial, porque vamos a tener compromisos del sistema nervioso central materno y por supuesto hipoperfusión fetal y podemos dañar ese producto. El labetalol, lamentablemente en el país actualmente no lo hay, pero sí está recomendado una dosis de 20 miligramos inicial y después colocarlo como terapia de mantenimiento. Y si lo que disponemos es la clonidina, esa se diluye, razón dosis respuesta, la ampolla a colocar 12 cc dependiendo de la tensión arterial. ¿Okay? Una vez conocido esto, es importante recordar también que disponemos de otros medicamentos que tienen contraindicación relativa durante el embarazo, absoluta en algunos casos y relativa en algunos otros momentos, pero si es el medicamento, ejemplo, tenemos un IECA tipo captopril para bajar la presión arterial y es lo que disponemos en ese sitio, se puede utilizar 1, máximo 2 dosis, recordando siempre que no debe disminuirse más del 30% de la tensión arterial de inicio. Después de esto debemos siempre iniciar un tratamiento de mantenimiento porque los repuntes de las crisis hipertensivas van a hacer también daño. ¿Con qué arsenal terapéutico tenemos? Tenemos la alfametildopa, un inhibidor de acción central, tenemos la nifedipina, tenemos el prazosin también de acción central, el labetalol que no lo hay y la hidralacina vía oral. Todos estos vía oral con sus diferentes posologías y sin pasar la dosis máxima. Como criterio de interrupción en aquellas pacientes que han logrado superar la conducta expectante, están en conducta expectante, lo que se pone como premisa absoluta para la interrupción es que cuando tiene 2 fármacos, que esos fármacos están a dosis máxima y no hay ese control de la presión arterial, eso es un criterio absoluto de interrupción del embarazo. Salimos del embarazo, entramos en el puerperio. Estas pacientes, al igual que todas las demás, tienen un riesgo importante de trombosis, por lo tanto deben tener una deambulación precoz y oportuna, monitoreo estricto de líquidos en aquellas pacientes que tengan alguna comorbilidad asociada. Debemos estar pendientes de lo que es la oximetría de pulso, debemos estar pendientes de la auscultación pulmonar. El balance hídrico es lo más importante y la hipertensión severa debe manejarse siempre con sulfato de magnesio por encima, por lo menos mínimo 24 horas. Nosotros utilizamos el protocolo del sulfato de magnesio siempre que la paciente esté orinando hasta que se regulamos la presión arterial. El seguimiento, los hipotensores, si la tensión arterial sistólica es mayor de 150 y la diastólica mayor de 90, la droga de elección en el puerperio
dependiendo del sitio de trabajo, para nosotros es la nifedipina, que se hace de manera titulada, y en la descontinuación de los medicamentos va a depender de cuál es la sintomatología del paciente. Y por supuesto la reevaluación a las 6 y las 12 semanas por parto, porque esta paciente puede continuar o puede posteriormente a una preeclampsia tener un riesgo importante aumentado de hipertensión arterial crónica. Y esta paciente, si es una primigesta, debe ir a consejo preconcepcional, porque mientras más precoz aparece la preeclampsia, en los próximos embarazos tiene una tendencia también a aparecer mucho más precozmente, sobre todo si hay complicaciones tipo síndrome GERD. Como conclusión, realmente el embarazo y la tensión arterial elevada debe ser considerado y tratado como una emergencia hipertensiva. Actualmente se considera que este tipo de patología complica a nuestras pacientes y es la primera causa de mortalidad materna de causa directa y de una morbilidad materna extrema, con indicación a terapia intensiva. Para su correcta clasificación, como ya le expliqué, no necesitamos la proteinuria, por lo tanto, con signos de alarma podemos ya derivar a la paciente a un sitio de alta complejidad. Se debe seguir a la paciente siempre entre las 6 y las 12 semanas posparto para ver si esa paciente tiene riesgo de ser una hipertensa crónica futura y por supuesto hacer una consejería mucho más precoz. El sulfato de magnesio es la droga de elección para la prevención de la eclampsia y el tratamiento de la eclampsia. Inclusive se recomiendan dosis de impregnación en el momento de que no podemos yugular la convulsión. Siempre debemos tener en cuenta que estas pacientes tienen una alteración del equilibrio hidroelectrolítico importante y es parte del tratamiento el manejo del equilibrio hidroelectrolítico. Y en el caso de tener alguna complicación hemorrágica, el uso de los derivados de la ergotamina sí pueden ser usados si la paciente está chocada como medida heroica, porque si esta paciente tiene una hipertensión, probablemente usted va a complicar la hipertensión si no está en un momento agudo. Por su atención, muchísimas gracias.